Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. Nicolás Marenchino, en una jornada de Cabaña a la Legua, se refirió al manejo de los rodeos de cría. Atilio Ciuffolini, de Tecnal, enumera posibilidades de la ganadería. Juan Pablo Carnats, de CRA, destaca los convenios sanitarios en la producción algodonera. Por último, Mario Mondino habla sobre distintos aspectos del cultivo de algodón. En una jornada ganadera en Cabaña La Legua, en cercanías de Quimilí, junto a Tecnal Nutrición Animal y Favaro Silajes, el médico veterinario Nicolás Marenchino destacó la importancia del correcto manejo de los rodeos de cría. Si bien la palabra manejo es muy amplia, hicimos hincapié en 4 puntos. Objetivo, que toda empresa debe tener, selección de vaquillas que van a entrar a servicio, el destete y su fundamento como herramienta de manejo, y bueno, un poco manejo de servicio estacionado, manejo de pariciones. Toda empresa, hoy estamos en Cabaña La Legua, que por ahí es un poco un manejo diferenciado con respecto a un rodeo comercial que también se hizo hincapié. Yo creo que todo objetivo surge de la idea del productor. Si bien todos quieren más terneros por año, mayor porcentaje de destete, mucha gente, como es el caso acá de Cabaña La Legua, busca reproductores sin de percibir el porcentaje de destete, obviamente es fundamental, pero ahí se da una idea o busca ese reproductor, ese futuro reproductor con un mayor peso, entonces ese manejo es diferenciado y bueno, hay que diferenciar de un rodeo comercial. Convengamos que dentro de los objetivos también está la comida, que es fundamental, ¿no? Bien, dentro de este día de campo están justamente presentando una alternativa en la incorporación del rodeo cría. Tradicionalmente se hablaba o se piensa que la vaca hay que preñarla y se va a un monte y pare y vuelve a preñarse. Hoy en día se está viendo que gracias a los silajes, a las reservas forrajeras, podemos aumentar el porcentaje de parición y el peso del destete final. Entonces, justamente con este manejo es integrar estas reservas forrajeras, estos hilos, para bueno, aumentar el porcentaje y los beneficios económicos del productor. El segundo punto que trataste fue el entore de vaquillonas. ¿Qué podés decir al respecto? Bien, un poco lo que quisimos ver es hacer una selección de esas vaquillonas. Es una categoría complicada para el médico veterinario y para el productor en cuanto a lo que es la reproducción y el manejo de la alimentación. Se habla que se entora con un 60-65% del peso adulto, pero no tenemos que olvidarnos que esta vaquillona debe seguir ganando peso para no comprometer la futura preñez y el futuro reproductivo y productivo de este animal. Por lo tanto, traté de hablar un poco lo que es hacer un tacto preservicio, determinar ciclicidad, determinar score uterino, determinar tamaño de útero, para de esta manera seleccionar las mejores vaquillonas que van a entrar, por ejemplo, a un programa de ATF o a un primer servicio. El tercer punto, se habló un poco de lo que es estación de monta. El productor tiene que ver a la estación de monta, o sea, el tiempo que están los toros, en el tiempo que realizamos el servicio, la IATF, y luego un repaso con toros, que no debe ser todo el año, debe ser de manera estacionada, debe ser un determinado tiempo, en lo posible 3 meses, y hacerlo coincidir con la época de aparición de nuestras vacas, como por ejemplo acá en Santiago del Estero, con las altas temperaturas también es otro punto a ver, y con la mayor oferta forrajera que tengamos en el caso de no tener reservas. Por eso, entorando en una determinada época, vamos a tener las pariciones concentradas con la mayor oferta forrajera que nuestro campo disponga. El manejo que se hace acá en Santiago depende, es particular de cada campo, pero la mayoría empieza a entorar en octubre y lo realiza aproximadamente hasta diciembre. Se puede correr a hacer noviembre, diciembre, enero. Lo importante es que tengamos pariciones de finales de invierno, comienzos de primavera. Y para finalizar la charla se tocó el tema del destete, punto fundamental, tanto para la madre como para el ternero. Es una maniobra que el productor lo toma como una herramienta, pero no se debe olvidar
que es un factor sumamente estresante para el ternero. Por lo tanto, no tratemos de concentrar todas las maniobras juntas en el destete, protejamos a ese ternero de esta actividad estresante, ya sea realizando actividades en determinados periodos, haciendo una vacunación previa, dejándolo todavía al pie de la madre, destetando y luego unos 15-20 días comenzar a hacer las maniobras que se realizan tradicionalmente, como son castraciones, descorne y bueno, alguna señal, marca que se quiera realizar. ¿Qué mensaje final dejarías? Que bueno, la cría hoy en día está en aumento, tenemos tecnologías que podemos aplicar, tecnologías de bajo costo y gran impacto, que solamente con un manejo y utilizando de manera adecuada los recursos que nos presenta las condiciones climáticas y el ambiente, se pueden obtener grandes beneficios. Favaro Silajes, servicio de ensilado, labores agrícolas, transporte, administración de cultivos. Favaro Silajes, tecnologías para lograr silos de calidad. El mundo avanza a pasos agigantados. Nuestros sorgos Advanta también. Con iGrowth avanzamos en control de malezas pisando fuerte. iGrowth es tecnología innovadora de Argentina para el mundo. advantaseeds.com.ar. Balsuar 3, venta de semillas, agroquímicos, acopios de cereales, reparto de gasoil al agro, canje de combustibles por granos. Balsuar 3, acompañando la producción de sus tierras. Rigran, siempre a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas, les presenta Rigran Tech. Nuevas herramientas para maximizar sus cosechas. Ambientación de lotes, monitoreo satelital, revisión de lotes con drones. Todo junto a los mejores productos y el asesoramiento de siempre. Rigran Tech. Tu campo llegó al futuro. Fábrica de estructuras metálicas Zuligoy. Servicio de grúas y carretón para transporte. Zuligoy, con años de experiencia y tecnología de avanzada. Otro de los disertantes en la jornada ganadera en Cabaña La Legua fue el médico veterinario Attilio Ciuffolini, que pertenece a la firma Tecnal Nutrición Animal, que presentó diferentes escenarios de la ganadería. Este ha sido un año ya por todos conocido para la producción animal en general bastante desafiante, ¿no? Es el año donde todos pierden. Pierde la agricultura, pierde el tambo, pierde el feedlot, pierde el criador, pierde la avicultura, huevo, etcétera, etcétera. Con lo cual un poco la idea fue plantear un poco el contexto, dónde estamos después de este evento de baja probabilidad de ocurrencia, que fue una seca de 1 en 50 años del 2% y una devaluación de 110% que es de 3 en 60. Entonces, ¿y dónde estamos? Estamos en un escenario en donde evidentemente la ganadería tiene sus costos dolarizados, la ganadería intensificada de los últimos 15 años, ¿no? Toda la ganadería ha reemplazado intensificación por hectáreas. Entonces las pasturas son soja y maíz, es un fenómeno global, el mundo ha desplazado 65 millones de hectáreas. Argentina no es más que una representación a menor escala de lo que le ha pasado a toda la ganadería de carne del mundo. Y en esta ganadería que usa menos tierra pero es más intensiva, vivimos en la maíz dependencia. Y en esa maíz dependencia dependemos del grano, dependemos del silo y dependemos de los corrales o en el tambo de la estabulación. Y eso hace que nuestros costos hayan pasado a ser forraje, que no cotiza ni en Rosario ni está dolarizado porque no somos exportadores netos de rollo, porque si no probablemente sí veríamos al forraje de otra forma. Y en esta devaluación acelerada en donde nuestra estructura de demanda es básicamente mercado interno, y es lerda para transmitir devaluaciones a precio, pero es rápida para transmitir devaluaciones a costos, entramos en este fenómeno de compresión de márgenes, pérdida de dinero y obviamente quema de capital de trabajo, y estamos en este sendero que no nos es ajeno a un año difícil en donde la clave es aguantar. Y en ese aguantar nos pusimos a ver. Una de las buenas noticias este año es que la exportación argentina, ya no tengo la faena todavía de octubre, pero en septiembre venimos en 382.000 toneladas, ha subido 70% la exportación. La buena noticia es la expansión de la exportación, porque verdaderamente con una faena 9% arriba, que son casi 200.000 toneladas, la exportación se llevó todo, si no el precio de la hacienda hubiera sido peor del que es.
Con lo cual, obviamente, este contexto que hay que interpretarlo de esa manera, de baja probabilidad de ocurrencia, donde hay mucha gente que se ha caído del negocio, donde hay gente que ha tenido que descapitalizarse, y es, creo, la tragedia financiera, ¿no? Tener que, una vez que empiezo a quemar capital de trabajo, empiezo a tener pérdidas patrimoniales, y cuando empiezo a tener pérdidas patrimoniales, el problema es cuando rebote el precio, a mí me encuentre con menos stock de Hacienda, que no lo voy a poder recuperar, y es donde voy a realizar la pérdida, probablemente, de un negocio que he podido expandir en los últimos 5, 7 u 8 años. Entonces, entendiendo ese contexto, nos pusimos a ver si esta exportación, que hoy se viene llevando 70% del excedente de faena, nos está dando las señales para producir novillos pesados, y a $25, a $29 no nos ha dado ninguna señal. O sea, la exportación se ha podido montar con una demanda internacional y un excedente de faena que viene de un excedente de terneros movidos en esta campaña. Probablemente terminamos con 10 millones de terneros movidos esta campaña, cuando normalmente movemos 9, y 500, 600 mil se movieron anticipadamente a partir de enero y no de mayo. Y esa hacienda mucho fue al feedlot, y el feedlot se llenó, y un feedlot lleno sobre oferta hacienda permanentemente. Todavía estamos teniendo que digerir todo ese efecto sequía sobre el stock ganadero nacional que nos mantiene los precios anclados, porque estamos en un mercado sobreofertado, del lado de la oferta precisamente, y por supuesto que ya sabemos que del lado de la demanda la exportación es una buena noticia, pero vamos a llegar a diciembre con una pérdida de poder adquisitivo del consumidor interno que todavía se sigue llevando el 84% de la carne de 10%. Así que ese es el escenario que enfrentamos. Felizmente empezó a llover, con lo cual ahí tenemos una relajación de los costos de alimentación, porque en la medida que podamos hacer buenas reservas, y obviamente los que todavía estén en algún modelo pastoril van a poder bajar algo los costos, es probable que empecemos a ver, una vez que se digieran en estos grandes volúmenes de hacienda, a dónde va a rebotar un precio que el año pasado esta época coqueteaba con los $2, y en este momento, un año después, está coqueteando el $1.30, y que somos el novillo más barato de Sudamérica en dólares, que no expresa una realidad microeconómica de la ganadería sudamericana, sino una realidad macroeconómica de Argentina devaluada. Pero bueno, es así, tenemos que sobrevivir a la fase negativa de la turbulencia y obviamente tratar de superarla para poder capturar el cambio de tendencia. A ver, uno lo que va viendo es que ya la reposición en el feedlot cayó. Los más vulnerables son aquellos modelos que son feedlot puro. Entonces el feedlot puro es el que tiene el 100% de sus costos dolarizados, porque hoy del costo del feedlot, del costo de kilo producido, que podríamos tomar como promedio 50 pesos, 7-1 de conversión en un feedlot de hotelería o 7-8-1, estamos hablando de algo así como de 46-50 el costo de kilo producido. El 90% de esos costos está dolarizado. Entonces, un feedlot puro es el más vulnerable de toda la serie comparativamente con alguien que haga terminación a corral con una recría pastoril. Entonces, lo que tratamos de diseñar con los clientes este año es tratar de comprar el ternero en zafra, que fue una oportunidad de compra, y creo que uno vio en el primer semestre un feedlot muy activo queriendo comprar un ternero que percibía barato. Los operadores filoteros ya toman decisiones pensando en el futuro, con lo cual había casi una desesperación por poder comprar el ternero a precio relativo más barato de la década, con lo cual obviamente estaban desesperados por Hacienda, y una vez que los costos siguieron subiendo y los precios no terminaron ajustando, empezamos en esta pérdida de capital de trabajo y descapitalización, con lo cual el más vulnerable el feedlot. El feedlot de aquellos matarifes, digamos, que probablemente están integrados en la cadena, lo pueden estar subsidiando, obviamente, con el tramo siguiente del abasto o en su defecto de la carnicería, con lo cual esos modelos de negocio son más sustentables, porque obviamente capturan más tramos, obviamente, de la cadena de valor, pero obviamente el feedlot es el más vulnerable, y obviamente todo lo que sea situación pastoril es lo que se intentó hacer, pero un año seco donde vos tampoco te fue fácil hacer un verdeo para cajonear a Hacienda en el campo. Y de decir, desacoplo a Hacienda de la horda de encierres de otoño que genera sobreofertas de primavera.
porque cuando uno empezó a ver la seca y el exceso de movimiento de Hacienda, empezó a pensar naturalmente que si todos encierran, todos venden juntos, y si todos venden juntos, los precios permanecen bajos durante mucho más tiempo. Así que el que la trató de ver y la pudo administrar, trató de sacar del feedlot la recría, cosa que se hizo con éxito variable en promedio, porque obviamente fue un otoño seco en muchos lados. Entonces el que inclusive pudo sembrarse verdeo tarde le fue bien, pudo comprar a un ternero muy acomodado, digamos en el rango de los 40 pesos, y hoy en un mercado ya acomodado a 50 vienen produciendo 100 y pico kilos que ya tienen margen. Por supuesto que lo que te dice algún cliente, yo tengo menos margen que si hubiera comprado dólares en ese momento, pero eso es solo para los que tienen la bola de cristal. Lo que administramos negocio, diversificamos cartera y tratamos de verla en el largo plazo. Pero en esa situación, digamos, la clave es poder no descapitalizarse en Hacienda, minimizar los costos de producción, digamos, como uno pueda, en costos de kilo producido más bajos que el feedlot. La otra también cosa interesante, que en marzo teníamos un maíz a $180. Si hoy con este tipo de cambio todavía seguiríamos teniendo el maíz de $180 de marzo, fíjate que la pizarra de maíz sería más cercana a los 6 o 7 pesos y no a los 5, con lo cual podría ser peor este escenario si la exportación no se llevaría carne y si el maíz hubiera sostenido su valor sería peor. Pero en este fenómeno, diríamos, es tratar con la lluvia de poder bajar un poco los costos de alimentación y tratar obviamente de capturar el alza el día que venga. Y eso en el filo puro no ha sido posible y obviamente se ha caído el volumen de Hacienda de respuesta, sobre todo ahora en el último salto a 55, que es donde el ternero se te pone complicado y ya no cierra reponer esta plata. O sea. Tecnal. Somos especialistas en nutrición animal y también en mejorar la productividad de tu negocio. Tecnal, nutrición animal. La evolución en equipo. ¿Pensás usar energía solar en tu campo o industria? Sansolar te asesora e instala para que puedas producir tu propia energía. Sistemas de bombeo de agua, parques y techos solares. Acordate, Sansolar te ayuda a ahorrar. Lomas del Sol, para sus premezclas, minerales Neopentamix, una empresa especializada en nutrición animal. Creamos soluciones a la medida de cada establecimiento. Nos respaldan 20 años de trayectoria. En el lanzamiento del ProAgro 2018 en Fernández, el señor Juan Pablo Carnats de CRA enumeró los convenios sanitarios en el cultivo de algodón para los pequeños productores. Bueno, la verdad que hoy hicimos un esfuerzo para venir de Buenos Aires después del aniversario de CRA de los 75 años, para poder estar en el lanzamiento de la campaña algodonera. Creemos que es clave para el desarrollo sobre todo de esta región, Fernández. Y a partir de ahí, bueno, hoy empezamos a poner en marcha todo el mecanismo que tiene que ver con los convenios sanitarios. Acá tenés el apoyo de los productores por un lado, sobre todo los pequeños, pero por el otro lado tenés un plan operativo, el POA, que hay una plata destinada a la sanidad y a la lucha contra el picudo, desde la destrucción de rastrojos hasta el trabajo de monitoreo con las trampas, con los tubos, etc. Hoy tenemos 5 entes fitosanitarios aprobados. La última campaña cuando se lanzó había un solo ente fitosanitario aprobado con SENASA, hoy tenemos 5. Las asociaciones creo que entendieron que el productor tiene que poner mucho de sí, y las asociaciones también, para que la historia esta público-privado que tanto hablamos se haga efectiva. ¿Y qué es poner mucho de sí por cada productor? Y mirá, desde poner plata, poner voluntad, actitud, avisar de cómo está la situación, colaborar en el monitoreo, no esperar que el Estado le dé todo, porque no es posible, lo sabemos todos en momentos de crisis. Entonces, yo creo que sirve, ya se probó que se puede hacer en la campaña pasada, por eso los rindes que hacían alusión los funcionarios. Si no, no hubiera habido esos rindes. Obviamente hay que ayudar más al pequeño porque ahí está la cuestión,
pero el tema está en el monitoreo conjunto, digamos, ¿no es cierto? Nosotros como asociación, en este caso APRA, tenemos la zona de Fernández con nuestros técnicos y bueno, y a partir de ahí hay una alerta permanente. Vos sabés que esto lo iniciamos en CRA hace más de 3 años, cuando planteamos que se podía trabajar sanitariamente parecido a la aftosa. No igual porque es diferente, pero sí que el productor tenía que tener un rol, una responsabilidad y un compromiso mayor. Y no un compromiso de boca, sino que un compromiso en serio. Vos sabés lo que significa. O sea, es que yo, si te prometí pagarte mañana, te pague mañana. No espere para pasado. Y bueno, y las plagas, como pasa con la langosta, con todas estas cosas nuevas que hemos tenido, las plagas siguen su propio ritmo. No esperan a que yo haga o me decida a. Y sobre todo, tratar de prevenir y estar preparados. Entonces, creo que ahí es donde el trabajo conjunto realmente se hace efectivo y lo cierro con lo tuyo, se ve en el bolsillo. El ingeniero agrónomo Mario Mondino del INTA Santiago del Estero se refiere a varios aspectos vinculados a la producción algodonera. Bien, tenemos que dividir el área de riego y el área de secano, digamos. En el área de riego estamos casi llegando al fin de la etapa de siembra, con algunos problemitas de suelos inundados. Imagínense, cuando uno riega, aproximadamente el agua que podríamos asimilar como relativo a la lluvia, digamos, son 100 milímetros, digamos. ¿Sí? Cuando uno riega ingresa 100 milímetros, es como si lloviera 100 milímetros. Ha llovido más de 200 milímetros, quiere decir que a lo que teníamos regado, a los suelos que estaban saturados, digamos, porque se había regado, se le agregaron 2 riegos más, 200 milímetros más. Por lo tanto, hay algunas zonas que están bastante inundadas, están drenando el agua. ¿Pérdidas? No podemos decir pérdida todavía porque no podemos hablar de pérdida, vamos a esperar que drenen bien las aguas porque los primeros lotes que se han drenado, que tuvieron 2 días de inundación, o sea, inundación, no se veían las plantas de algodón, tenían más de 25 centímetros de agua. Los dos primeros lotes que se drenaron, las plantas aparentemente están bien. Claro, todavía queda un proceso para ver cuánto resisten, porque también puede haber problemas de enfermedades de las plántulas, bueno, que vienen a consecuencia de la saturación de los suelos y todo lo demás. Pero en líneas generales calculamos que vamos a llegar a las 50.000 hectáreas de siembra, digamos. En el secano, la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal se reunió y decidió autorizar a los productores a adelantar en 15 días la fecha de siembra, así que comenzaron a sembrar desde mediados de octubre. Con lo cual la situación para ellos es excelente. Realmente va a ser una campaña muy buena porque ha estado lloviendo bastante bien. Por lo tanto, calculamos que se van a alcanzar unas 85.000 hectáreas, con lo cual vamos a estar en una cifra de 140.000 hectáreas, 145.000 hectáreas, ¿no? ¿Primer productor a nivel nacional, Santiago del Estero? Hasta la campaña pasada. Vamos a ver en esta campaña porque sabemos que en el Chaco se está sembrando fuerte también. Pero bueno, vamos a ver los números que arroja el satélite. El año pasado estuvimos en 142.000. El tema cuando las condiciones del ambiente son muy húmedas, nosotros fundamentalmente con la plaga principal que tiene el algodón, que es el picudo, ¿no? Con el picudo, normalmente en la provincia de Santiago del Estero, hablo de la provincia ahora, ya no solamente en el área de riego, sino en el área de riego de secano. Normalmente el picudo en Santiago del Estero no es un problema importante en la primera etapa del cultivo, fundamentalmente por las altas temperaturas, la alta insolación, la falta de lluvias y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero sí comienza a ser un problema importante a partir de la primera quincena de febrero. Este año es totalmente distinto a los años anteriores, ¿sí? A pesar de que todos los pronósticos decían que iba a ser seco, aquí está lloviendo como hace mucho tiempo no recordábamos que lloviera, por lo menos en la zona de riego, ¿no? En la zona de riego ha llovido más de 250 milímetros, en una zona en donde llueve 430. Imagínense, ¿Y eso en 2 meses ha llovido el 50% de lo que llueve en un año y sigue, ese es el problema. ¿Y eso qué puede producir? No, puede producir que el picudo, a él le gusta el tiempo nublado, el tiempo húmedo, digamos, estas características, no le gustan los tiempos de altas temperaturas y sol.
Entonces estamos empezando a ver que se está produciendo un aumento en la caída de los picudos en las trampas. ¿Qué le oponemos a eso? Le oponemos que el productor está entendiendo cómo se lucha contra el picudo. ¿Sí? Entonces la situación es bastante distinta, o sea, él ya sabe que hoy ante la presencia de picudo tiene que hacer determinados controles y aparte el gobierno de la provincia también ha contratado ingenieros agrónomos, ¿sí? Que trabajan para las asociaciones de productores de manera tal de que ellos permanentemente recorren las zonas de producción de algodón y asesoran al productor sobre la mejor forma de controlar al picudo. Entonces, por el momento no hemos visto daño, por el momento sí hemos registrado capturas, pero no hemos visto daño, pero uno de los mensajes podría ser estar muy atento a que si estas condiciones persisten, digamos. El otro es como tampoco estamos acostumbrados a áreas de mucha lluvia, digamos, el otro problema que puede existir es que empiezan a aparecer enfermedades en las hojas del algodón, como alternaria o ramularia, digamos, que son ocasionales y que solamente se presentan cuando el tiempo es demasiado húmedo. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Gracias por acompañarnos.